Capítulo 81. Se ve el puerto del asentamiento. Después de casi 6 meses desde que zarpó en busca del Amazonas, llegó de nuevo al asentamiento. Durante medio año, muchas cosas habían cambiado. Primero, se había construido un puente de madera bastante largo hasta tierra para poder trasladar materiales directamente desde el galeón. En el puente estaban Giordano y los residentes que habían recibido el reporte de que venía el galeón de Rubén. Yo me haré cargo de la descarga, así que el señor Rubén baje rápidamente del barco. Se lo encargo, Evers. Rubén dejó lo demás a Evers y bajó del barco con Dembra. Ha trabajado mucho, señor Rubén. Padre. ¿Cómo ha estado? Aunque hay mucho trabajo, he estado muy bien. Parece que subió un poco de peso. La comida fue suficiente, ¿verdad? El maíz creció más rápido de lo esperado. Y el sabor también es muy bueno. En el clima cálido de la Española, el maíz se podía cultivar en 3 o 4 meses. Con esto y el guano como fertilizante natural, no habría preocupaciones por la comida aunque aumentara la población a lo loco. ¿Llegaron los materiales de la península? Pidió una cantidad enorme. ¿El carbón bituminoso también llegó bien? Llegó tanto que tuvimos que construir un almacén separado. El carbón bituminoso era necesario como material para coque y alquitrán de hulla. Había varias regiones donde se podía conseguir carbón bituminoso. Inglaterra, Países Bajos, región de la actual Bélgica, Sacro Imperio Romano, Alemania, Francia, Europa Central y Oriental. Entre estas, las regiones desde donde se podía transportar por mar eran aproximadamente Inglaterra, Países Bajos y Francia, pero todas tenían malas relaciones con España actualmente. Como había riesgo de que se cortara el comercio más adelante, planeaba almacenar la mayor cantidad posible. Es muy importante, así que tenemos que seguir comprándolo, por favor amplíen más el almacén. Por cierto, ¿dónde están construyendo el galeón pequeño? Aunque se decía pequeño, era pequeño en términos de galeón. En tonelaje moderno, se estaba construyendo un barco de clase 200 toneladas, pero era extraño que no se viera. Como podría ser peligroso si se expone al exterior, construimos el astillero en un lugar poco visible para trabajar. ¿En serio? ¿Puedo ir a verlo ahora? Aunque otras cosas también eran importantes, lo que más necesitaba ahora era el nuevo galeón. Lo guiaré inmediatamente. Siguiendo a Giordano y doblando una pequeña colina, comenzaron a verse los galeones en construcción. Ante esa vista, Rubén naturalmente apretó los puños. Finalmente. Los galeones no eran barcos hechos originalmente como buques de guerra. Por eso, el galeón de clase 800 toneladas según los estándares de esta época que tenía ahora era bueno para transportar materiales, pero tenía muchas deficiencias para librar combates. Pero este galeón optimizado para combate que estaba construyendo ahora podría compensar muchas de las desventajas de los grandes galeones. Mira quién está aquí. El primero en confirmar a Rubén fue Marco, el artesano del astillero veneciano. He regresado. Marco trató a Rubén como si fuera su propio nieto. Jajaja, ¿cuánto habrás sufrido para adelgazar tanto? Ven acá, cuéntame rápido. Abuelo, usted también parece haber adelgazado un poco. Durante el cruce del Atlántico no pude trabajar y engordé, pero esto es lo normal para mí. Como se escuchó la voz de Rubén, Pietro y Vittore, que vinieron del astillero veneciano junto con Marco, se acercaron. Rubén. ¿Han estado bien? Nosotros, mientras podamos construir barcos, estamos bien en cualquier lugar. ¿Hiciste bien el trabajo que fuiste a hacer? Ocurrieron cosas no planeadas, pero todos regresamos sanos. Como hacía mucho que no se veían, la conversación se alargó mientras cada uno contaba lo que había pasado durante ese tiempo. Después de conversar así por un rato, Marco cambió de tema. Por cierto, queríamos completar el galeón antes de que llegaras, pero lo sentimos. ¿Por qué lo sienten? Con este progreso parece que se completará en menos de un mes. Si hubiéramos tenido solo el equipo que estaba en el astillero veneciano, ya lo habríamos hecho, pero se retrasó un poco el tiempo haciendo el equipo. Las palabras de Marco no eran mentira. En el arsenal de Venecia, excluyendo el tiempo para conseguir y comprimir la madera para secarla, se podía hacer incluso un galeón en un mes. Barcos pequeños estandarizados como carabelas se podían producir en 3 días solo el casco.
Yo pensé que no se completaría hasta octubre, pero a esta velocidad el casco del barco estará listo en julio a más tardar. Nosotros también lo esperamos así. Avísenme antes de hacer el trabajo de impermeabilización. Tengo un material impermeabilizante que desarrollé que será mucho mejor que el alquitrán de madera existente. Jejeje, parece que creaste algo increíble otra vez. Lo que Rubén planeaba usar como material impermeabilizante era alquitrán del alquitrán de hulla. El alquitrán de hulla era el residuo que quedaba después de clasificar otras sustancias del coque, y al clasificar otras sustancias ya había hecho y almacenado una cantidad considerable. Pero antes de que se seque es bastante tóxico, así que tienen que hacer que los piratas franceses que capturé antes lo apliquen. En el caso de la pintura de plomo rojo, era para aplicar en hierro, no en madera, así que por ahora no había necesidad de usarla. Pero el alquitrán de hulla también era tóxico, así que planeaba usar a los piratas. ¿Tóxico? ¿No es peligroso? Está bien si no hay contacto directo con ojos o piel y se trabaja en un lugar bien ventilado. Por supuesto, excepto los trabajadores piratas, el acceso debe ser mínimo. Los abuelos también. La exposición prolongada al alquitrán de hulla podía causar enfermedades pulmonares o cáncer, pero eso era algo que los piratas tenían que soportar. Si tú lo dices, así será. ¿Pero qué tiene de tan bueno comparado con el alquitrán existente? Los artesanos tenían más curiosidad sobre la utilidad del alquitrán de hulla. El efecto de impermeabilización y bloqueo de criaturas marinas es mucho más excelente. Cuando criaturas marinas como percebes se adhieren al casco, corroen la durabilidad del barco. Pero el alquitrán de hulla tenía un efecto preventivo mucho superior comparado con el alquitrán de madera. Entonces la durabilidad aumentará enormemente. Así es. Pero como el efecto impermeabilizante es demasiado excelente, si queda humedad dentro de la madera no puede salir y queda atrapada, pudiendo causar grietas. Las placas de resina fenólica están bien, pero tengan cuidado con el secado de la quilla trabajada con madera existente. El alquitrán de hulla aumentaba revolucionariamente la durabilidad de los barcos comparado con el alquitrán de madera existente, pero sí tenía una única desventaja, era que tenía menor flexibilidad. Por eso, si quedaba humedad dentro de la madera, no podía escapar y causaba grietas en la madera. No te preocupes por eso. Secamos y comprimimos con los reactivos que preparaste, y en días soleados incluso hicimos secado natural adicional. Solo confío en los abuelos. Debería cenar con ustedes y todo, pero hay demasiados lugares que revisar, así que tengo que irme primero. Si construir barcos es tan ocupado, ¿cuán ocupado estarás tú construyendo una ciudad? No te preocupes y ve a ver tu trabajo. Aunque era la casa a la que regresaba después de mucho tiempo, había demasiado que hacer para descansar tranquilo. Rubén, al salir del astillero, le preguntó a Giordano. ¿Los nativos que se unieron después y los nativos enviados desde Panamá se llevan bien? Al principio no tenían casa y vivían en grupo, pero desde hace 2 meses viven cada uno en su casa y están muy satisfechos. ¡Qué bueno! Pero hay un problema. ¿Qué problema? El purificador de agua que nos dio el señor Rubén casi se acabó. El purificador de agua del que hablaba Giordano era hipoclorito de sodio hecho usando cloro. ¿Cuánto queda? Construimos el sistema de agua según los planos del señor Rubén, pero solo hay suficiente para usar el tanque de almacenamiento de agua unas 2 veces. Probablemente aunque ahorremos agua no podremos pasar una semana. ¿En serio? Entonces vamos primero a la herrería. ¿La herrería? ¿La herrería tiene relación con la purificación de agua? Milímetros, es un poco largo de explicar aquí, simplemente dicho, necesito metal bien refinado para hacer los materiales del purificador de agua. Entonces, ¿cómo hizo el purificador anterior? El método que usé antes era muy ineficiente, así que quiero intentar una nueva forma. Antes hizo gas cloro usando ácido nítrico y lo disolvió en hidróxido de sodio para hacer hipoclorito de sodio. Pero eso era muy ineficiente. En ese momento también tenía poco tiempo y usó ácido nítrico de emergencia, pero ahora tenía artesanos que podían hacer cosas en su lugar. Cuando Rubén llegó a la herrería, los artesanos estaban sudando profusamente. Ya llegué. Ante el grito de Rubén, los artesanos se sorprendieron, detuvieron lo que estaban haciendo y corrieron hacia Rubén. Señor Rubén. ¿Cuándo llegó? Llegué y pasé por el astillero y vine directamente. Ha trabajado mucho. Por cierto, mire esto.
El artesano le mostró un lingote de acero a Rubén y continuó hablando. Es acero, acero. Oh, ¿el alto horno funciona bien? Esto es realmente innovador. No puedo creer que se pueda sacar acero de tan alta calidad sin martillar. Desde la perspectiva de Rubén, el acero era solo el comienzo. Tenía que usar este hierro así hecho para producir las cosas que quería. Realmente han trabajado duro. Usando este acero tenemos que hacer muchas cosas de ahora en adelante. La cantidad que se produce es enorme, parece que también podríamos hacer mosquetes o cañones. Los métodos de fundición de acero de esta época eran solo el método Bloomeri que requería martillar o el método cementita que solo podía obtener pequeñas cantidades en mucho tiempo. Como el acero se podía obtener solo en pequeñas cantidades así, ni siquiera se intentaba hacer armas grandes como mosquetes o cañones en masa. Pero con el acero que salía del alto horno, parecía que se podía intentar cualquier cosa. De hecho, iba a pedirles que hicieran cañones de acero. ¿En serio? Los haremos inmediatamente. Los artesanos querían hacer esto y aquello con el acero que salía en abundancia, pero no habían procedido porque no tenían el permiso de Rubén. Por eso, ante las palabras de Rubén, todos mostraron expresiones emocionadas. Pero antes de eso, me gustaría que refinaran cobre y zinc a la mayor pureza posible. Ah, ¿cuánto trabajamos? Rubén planeaba usar cobre y zinc para crear gas cloro del agua salada usando la reacción de la batería galvánica descubierta por Luigi Galvani en la década de 1780. Si ambos tienen pureza del 99,9% y hay 1 kilogramos de cada uno, podría hacer como 1,08 kilogramos de gas cloro. Si hago hipoclorito de sodio, lejía, con eso, podría purificar 1 millón de litros, 1000 toneladas, de agua. Por supuesto, en esta época no se podía hacer cobre y zinc con pureza del 99,9%. Aún así, el cobre se podía refinar a cerca del 95% de pureza y el zinc cerca del 80%, así que obtener gas cloro no era problema. Ya que están en eso, me gustaría que hicieran abundantemente como 1/4 de cada uno. 1/4 eran 25 libras, aproximadamente 11,5 kilogramos. Con esta cantidad, aunque la pureza fuera un poco menor, se podía hacer hipoclorito de sodio suficiente para usar por un tiempo. ¿Para cuando necesita que trabajemos? Primero hagan 2 libras, aproximadamente 920 g, de cobre y zinc, y el resto háganlo lentamente en paralelo con la fabricación de cañones. Con 2 libras de cobre y zinc se podía purificar agua para usar por un tiempo. Después, solo necesitaba educar a Giordano y hacer que lo hiciera por su cuenta. También resolví el problema del agua, ahora hago un refrigerador. El compresor y las partes de compresión ya las había hecho en Vigo. Como había hecho las partes de caucho faltantes, ahora era momento de ejecutar. Capítulo 82. Aunque tenía todos los materiales y equipos, hacer un refrigerador no era tarea fácil. Primero enfrió gas amoníaco con hielo hecho de salitre y luego lo comprimió para convertirlo en líquido. Usó el compresor hidráulico que los artesanos habían hecho mientras Rubén estaba en el Amazonas. A 0 grados Celsius, el amoníaco se convertía en líquido con solo aplicar 4-5 veces la presión atmosférica, así que esto era relativamente fácil. Pero hacer vacío en la compresión tomó más tiempo de lo esperado. Definitivamente es difícil cuando solo lo conoces en teoría. La bomba de vacío que usó Rubén era la bomba de vacío Poinsot hecha por Louis Poinsot en el siglo XIX. Basada en el sistema de pistón, empujaba el aire fuera del sistema para crear vacío interno y usaba la diferencia de presión para inyectar amoníaco líquido en la compresión. Rubén cerró la válvula de la compresión, se levantó y gritó. ¡Fua, terminé! Todos han trabajado duro. Los artesanos no sabían qué había hecho Rubén, pero como sonrió y se levantó, pudieron saber que el trabajo había terminado bien. Lo mismo para Giordano. ¿Pero qué hizo? Un refrigerador, algo que hará que el interior de este almacén esté muy fresco. ¿Refrigerador? En lugar de explicar, se lo mostraré directamente. Por más que fuera Giordano, era imposible entender inmediatamente explicaciones como el fenómeno de calor de vaporización donde el amoníaco líquido absorbe calor al convertirse en gas. Era conocimiento que requería suficiente educación previa. Pero podía mostrarle directamente esa característica.
Cuando Rubén hizo que los artesanos engranaran las ruedas dentadas que habían mantenido separadas, finalmente la compresión comenzó a funcionar. Afortunadamente la fuerza es suficiente. Si hubiera sido insuficiente, iba a usar ganado o caballos también. Aunque el amoníaco requería menor presión comparado con otros refrigerantes, aún necesitaba 10 veces la presión atmosférica. Por eso había instalado varios dispositivos para convertir el movimiento rotatorio de la rueda hidráulica en movimiento vertical, y funcionó sin problemas. Cuando la compresión comenzó a funcionar, inmediatamente empezó a fluir aire frío. ¿De dónde sale aire frío? Definitivamente el amoníaco es bueno. Hay razones por las que se usa incluso en tiempos modernos a pesar de ser tóxico. El calor latente de evaporación del amoníaco es aproximadamente 1371 kJ/kg. Significa que cuando 1 kilogramos de amoníaco se vaporiza completamente, absorbe aproximadamente 1371 kJ de calor, y con esto se podía crear una temperatura de alrededor de -33 grados. Por supuesto, no había puesto tanto amoníaco, pero con la cantidad actual, aunque no fuera posible congelar, refrigerar era suficientemente posible. Con esto ya no necesitaba manejar el refrigerador de salitre para almacenar penicilina. Fresco, ¿verdad? No, ¿cómo hizo este aire fresco? Es difícil explicarlo en detalle, es algo que hace la compresión que acabo de hacer. Por más que lo mire, simplemente no puedo entenderlo. No hay problema en usarlo sin conocer el principio. Por ahora les enseñaré cómo manejar esto. No podía detener automáticamente la operación de la compresión según la temperatura como en tiempos modernos. Naturalmente, según la situación tenía que cortar y conectar la energía manualmente, así que necesitaba personal para manejarlo. Por supuesto, incluso considerando eso, era mucho más conveniente y efectivo que el refrigerador de salitre. Mientras Rubén estaba ausente por la exploración del Amazonas, Giordano había procedido fielmente con el trabajo, pero aún había mucho que hacer. ¿Qué hacemos con las tierras recién convertidas en tierras agrícolas? ¿Esparcimos humus? Como los residentes siguieron bien el control, crear tierras cultivables en sí no era difícil. Pero hacer que esas tierras cultivables creadas cumplieran su función era un problema que no se podía resolver con mano de obra. ¿Está el guano que les enseñé la vez pasada? Mézclenlo con agua y espárzanlo, y después de esparcir otros fertilizantes también, siembren 5 días después. ¿5 días después? Normalmente, cuando se convertía tierra común en tierra cultivable, lo básico era esparcir humus durante al menos un año para aumentar la fertilidad del suelo. No se preocupe. El efecto es tan bueno que no se puede comparar con el humus. Si el señor Rubén lo dice, entiendo. ¿Pero qué cultivos sembraremos? Cerca de los canales de agua, está el arroz que dicen que usan como alimento básico en Oriente. ¿Se refiere a los plantones que sacó? Sí, esos. Siembren esos, y aquí como el drenaje es bueno siembren algodón, y del lado opuesto siembren caña de azúcar, pero les haré fertilizante por separado para esparcir ahí. En la agricultura, el drenaje era naturalmente importante, pero el algodón era especialmente sensible a la humedad. Y la caña de azúcar crecía bien en suelo ligeramente ácido, así que al principio planeaba mezclar guano y ácido sulfúrico para usar como fertilizante. Entendido. ¿Cómo está la distribución de trabajos de los residentes? No planeaba forzar específicamente los trabajos de los residentes, pero en la etapa actual de desarrollo urbano no había otra opción. Planeaba distribuir trabajos hasta que el desarrollo terminara hasta cierto punto y la economía funcionara apropiadamente. Primero asignamos prioritariamente a los niños que trabajan bajo los artesanos, y el resto los asignamos a agricultura y construcción. ¿No falta mano de obra? Cuando comencemos a cultivar en serio en las tierras agrícolas recién abiertas, parece que faltará un poco de mano de obra, pero por ahora está bien. Como los comerciantes de esclavos suministrarán esclavos periódicamente, no habrá problema. Después de ver también las tierras agrícolas, cuando estaba por moverse, un niño que trabajaba en la herrería vino a buscarlo. ¿Qué pasa? Dijeron que le dijera al señor Rubén que el cobre y zinc se completaron. ¿En serio? Entendido. Rubén envió de vuelta al niño y le dijo a Giordano. Vamos. De paso también le enseñaré cómo hacer purificador de agua. Ya que estaba haciéndolo, planeaba terminar la educación de una vez.
Rubén se ubicó junto con Giordano en el lugar usado como su laboratorio exclusivo. Ahora les enseñaré cómo hacer hipoclorito de sodio, que es el purificador de agua. Primero haremos una batería de plomo. ¿Batería de plomo? Es solo un nombre, así que memorícenlo. El cobre y zinc eran metales con diferencia de potencial, así que por sí mismos si se ponían en agua salada fluía una corriente débil. Pero con esta corriente sola no se podía descomponer agua salada para crear gas cloro. Naturalmente se necesitaba una fuente de energía externa, y la fuente más fácil de hacer era una batería de plomo. El plomo de la batería de plomo se usaba ampliamente incluso en esta época, y el ácido sulfúrico usado como electrolito ya lo había hecho en gran cantidad. Rubén levantó un plomo y dijo: ahora oxidaremos este plomo con ácido nítrico. La batería de plomo funcionaba con el principio de que los electrones se movían entre plomo, Pb, y dióxido de plomo, Bo2. El plomo oxidado en el aire se convertía en óxido de plomo, Bo, no en dióxido de plomo, así que se necesitaba un proceso de oxidación más alto. Había oxidación química usando ácido nítrico y oxidación electroquímica, pero como era trabajo que requería electricidad, naturalmente procedió con la primera. Rubén hizo dióxido de plomo y continuó la explicación. Ahora deben ponerse guantes recubiertos de caucho y trabajar. Por si acaso, padre, úselos también. Sí, entendido. No era al nivel de guantes aislantes de alto grado modernos, pero podía bloquear suficientemente la electricidad de la batería de plomo. Rubén confirmó que Giordano se había puesto los guantes y pasó al siguiente paso. Si se pusieron los guantes de caucho, ahora conecten cables de cobre al plomo normal y al dióxido de plomo, pónganlos en cerámica y viertan ácido sulfúrico. Hasta aquí no es difícil, ¿verdad? Giordano escuchó atentamente la explicación de Rubén con concentración. Sí, así es, pero ¿por qué se necesitan el cobre y zinc? Eso se lo enseñaré ahora. Ahora pongan cobre y zinc en agua salada, y conecten el cable de cobre conectado al plomo al zinc, y el cable de cobre conectado al dióxido de plomo al cobre. No lo hagan al revés, así que recuérdenlo bien. En cuanto a memoria, no se preocupe. Giordano tenía más confianza que Rubén en su memoria. Cierto, si es padre, sería más difícil olvidar. Ahora conecten tubos de vidrio a cada uno del cobre y zinc y conecten cables de cobre en la parte inferior. Cuando comenzó la electrólisis, empezaron a generarse burbujas en el agua salada. ¿Eh? De repente aparecieron burbujas en el agua salada. Cuando el ánodo de dióxido de plomo se conectaba al cobre y el cátodo de plomo al zinc, ocurría electrólisis y se generaba gas cloro en el electrodo de cobre y gas hidrógeno en el electrodo de zinc. Para Rubén era un fenómeno natural, pero desde la perspectiva de Giordano era cosa de fantasmas. Si les explicara el principio, no habría tiempo suficiente, así que solo recuerden el método. Y hay algo que deben tener cuidado. ¿Qué? Cuando hagan este trabajo, absolutamente no debe haber fuego cerca. El gas hidrógeno generado en el electrodo de zinc tenía poder explosivo muy fuerte. Aunque lo recolectaba con tubos de vidrio, tenía que prevenir cualquier peligro posible. Sí, entendido. Y deben prestar atención a la ventilación. El gas cloro estaba conectado a un tanque que contenía hidróxido de sodio, pero esto también tenía que prepararse para cualquier situación. Entendido. Cuando terminen este trabajo, el hidróxido de sodio que estaba en este tanque se convertirá en hipoclorito de sodio, que es el purificador de agua. Realmente curioso. Solo con conectar unos pocos metales. Si conocieran el principio, no sería particularmente curioso. Algún día se lo enseñaré lentamente, pero por ahora estoy muy ocupado así que será difícil. Lo siento, pero por ahora solo memorícenlo. También era problema cómo Giordano aceptaría la ciencia, pero no tenía tiempo para sentarlo y enseñarle. Por más inteligente que fuera Giordano, era una persona del siglo XVI. Como era enseñar algo fuera de su sentido común, era imposible educarlo en poco tiempo. ¿Ahora qué más tenemos que hacer? Ahora tenemos que esperar por un tiempo. Mientras esperamos, les enseñaré lo que tienen que hacer después de que termine. Primero conserven bien esta agua salada. ¿Para qué se usa? Cuando termine la electrólisis, se convertirá en el hidróxido de sodio que estaba en ese tanque. Hay que reciclarlo. El agua salada se convierte en hidróxido de sodio, que es material del hipoclorito de sodio. Sí, y esta batería de plomo tendrá vida útil después de usarla.
Cuando se agote, primero hagan un almacén en un lugar sombrío y guárdenlo de forma segura. Sí, entendido. La batería de plomo era una batería recargable. Más tarde, cuando tuviera tiempo, planeaba hacer un generador con magnetita y conectarlo a la rueda hidráulica para cargarla y usarla. Como era magnetita con magnetismo débil, tomaría una eternidad cargarla, pero se podía reciclar suficientemente. Hasta aquí por hoy. ¿No tienen preguntas sobre el proceso? Lo más curioso era el principio de este fenómeno. Pero como parecía que Rubén aún no tenía intención de enseñarlo, decidió guardar esta curiosidad. Pedirle a un alquimista que revelara los secretos de la alquimia era como decir que pelearan. Entonces, no es relacionado con esta investigación, pero parece que nosotros también deberíamos decidir el nombre de la ciudad. ¿Tiene algo pensado? Mientras Rubén estaba ausente, habían hecho incluso un puerto pequeño, así que los barcos mercantes venían directamente a la ciudad en lugar de Santo Domingo. Pero como no había nombre de la ciudad, había muchas inconveniencias. Milímetros. Definitivamente se necesita un nombre. De hecho, desde el principio planeaba llamar a esta ciudad Lopel. ¿Tiene algún significado? Lo tomé del nombre de mi padre. Era tomar solo las dos primeras letras del nombre de su padre Lopelman, a quien nunca había visto. Si tiene ese significado, Su Majestad el Rey y Su Alteza el Virrey lo permitirán. El virrey al que se refería aquí no era Francisco, el virrey de Perú que Rubén había conocido, sino Martín Enríquez de Almanza, el virrey de México, Nueva España. La Española era territorio del Virreinato de México. Cierto, para ser reconocida como ciudad oficial, tendré que visitar una vez a Su Alteza el Virrey. De cualquier manera, cuando tuviera tiempo libre, planeaba ir a conocer a Martín, el virrey de México. Una de las otras razones por las que Rubén se estableció en la Española era por Martín, quien sería virrey de México desde 1568 hasta 1580. Ya que salió el tema, enviaré una carta a la gobernación de Santo Domingo. ¿Y cómo construiremos la gobernación? Ay, ¿ya qué gobernación van a construir? No recibió garantía del puesto de gobernador durante 10 años de Su Majestad el Rey si tenía éxito en la exploración. Aún no he tenido éxito en la exploración. Encontró minas de oro y desarrolló una ciudad con puerto y tierras agrícolas. Si esto no es éxito, el 90% de las expediciones del mundo deberían ahorcarse. Solo encontrar minas de oro ya era una exploración exitosa. Pero Rubén no se detuvo ahí y creó directamente una ciudad. No era solo éxito, sino gran éxito. Eso lo consideraré seriamente después de ver a Su Alteza el Virrey de Perú y recibir permiso como ciudad oficial. Por supuesto, Rubén también estaría bien si hubiera una gobernación. Pero lo importante por ahora era la expansión de infraestructura básica donde pudieran vivir los residentes y la preparación para la batalla de Lepanto. Entendido. Contactaré al señor gobernador de Santo Domingo para que envíe una carta a Su Alteza el Virrey lo más pronto posible. Sí, se lo encargo. Yo estaré conociendo a los herreros esclavos, así que si pasa algo, venga de buscarme. Como había resuelto lo urgente, ahora era momento de hacer nuevas armas. Capítulo 83. Rubén despidió a Giordano y fue con Demba a la herrería que usaban exclusivamente los esclavos negros. Ante la aparición de Rubén, todos los esclavos se levantaron de sus lugares. Entre ellos, el líder Kwame lo saludó. Lo saludo, amo. Han trabajado duro. ¿Cómo va la modificación de los mosquetes? Kwame le entregó el mosquete modificado y dijo. Sí. Por ahora lo hice según el plano que nos dio el amo. El plano que Rubén le había dado a Kwame era un plano de mosquete de percusión. Hacer un mosquete de percusión desde cero era difícil, pero modificar desde un mosquete de pedernal era relativamente simple. Por esa razón había revelado el plano del mosquete de pedernal. Clic, clic. Rubén tiró del gatillo del mosquete de percusión varias veces y dijo. El encaje es perfecto, bien hecho. Gracias. ¿También modifico los mosquetes de pedernal restantes? Sí, te lo encargo. Y esto también te lo encargo. Rubén continuó hablando a Kwame, que miraba atentamente el plano que le había entregado. El primer plano se llama cañón paradoja, es un dispositivo que se monta al final del cañón. El cañón paradoja era un dispositivo que agregaba una boca con estrías al final de un mosquete de ánima lisa. ¿Qué son estas ranuras como surcos?
Se llaman estrías, te haré una guía así que solo cava siguiendo exactamente esa cierta. Puedo hacerlo, pero parece que tomará mucho tiempo. Como era trabajo de cavar metal, a primera vista parecía que tomaría mucho tiempo. Aunque tome mucho tiempo está bien, así que hazlo lentamente mientras estudias cómo hacer estrías. Agregar un cañón paradoja no hacía que un mosquete de Animalisa mostrara el rendimiento de un mosquete estriado. En condiciones ideales aumentaba el alcance aproximadamente un 30%. Es decir, significaba que el alcance existente de unos 100 metros se convertía en máximo 130 metros. Comparado con cuando hizo las balas Nessler por primera vez, no era un efecto revolucionario. Aún así, la razón para hacer el cañón paradoja era hacer que Kwame y los artesanos esclavos practicaran cómo hacer estrías. Sí, haré mi mejor esfuerzo. Primero practica con eso y cuando te acostumbres, cavarás esos surcos en todo el cañón. Así que enfócate en aprender la técnica más que en hacer rápido. Lo tendré en mente. Cuando completes uno, repórtame inmediatamente. Tengo que verificar si está hecho correctamente. Las estrías no eran algo que funcionara solo con cavarlas aproximadamente. Si la profundidad o el ángulo estaban mal, tenía efecto contrario y era peor que un mosquete de Animalisa sin estrías, así que planeaba verificar de vez en cuando. Sí, entendido. Iré a la península este año, así que pongamos como meta hacer 5 mosquetes con estrías en todo el cañón antes de eso. Haré mi mejor esfuerzo. Bien, te lo encargo. Entonces veamos también el segundo plano. Rubén le dio tiempo a Kwame para verificar el plano y luego continuó. Esto se llama cápsula de percusión, es para contener la pólvora de reserva del mosquete recién modificado. Como tiene que hacerse de cobre cuesta un poco de dinero, pero no será difícil. Esto lo haré haciendo un molde de fundición. Y el último plano es una nueva bala para usar en mosquetes. La bala a introducir después de la bala Nessler era la bala Minié. Aunque la bala Minié tenía menor poder destructivo y penetración comparada con la bala Lorenz, tenía recarga rápida y alta precisión, así como mayor alcance. Era una bala apropiada para Rubén, que prefería combate a larga distancia. Además, después de producirla con molde de fundición, solo necesitaba moldear el grosor de la parte trasera de la bala, así que el postprocesamiento también era simple. Aún así, como requería postprocesamiento, la producción en masa era difícil como las balas Nessler, pero como no había muchos mosquetes estriados que usaran balas Minié, no había problema. Sería bueno agregar recubrimiento metálico, pero incluso usándola así es trampa según los estándares de esta época. Si se aplicaba recubrimiento metálico, se podía reducir la fricción al disparar y adherirse más a las estrías. Pero para hacer eso, faltaban mano de obra y tiempo. Pero con este tamaño parece que no encajará en la boca del cañón. Es originalmente la característica de esta bala, así que no te preocupes y hazla. Básicamente, los mosquetes estriados eran difíciles de cargar por los surcos de las estrías. Pero la bala Minié se expandía cuando explotaba la pólvora y se enganchaba a las estrías, así que no importaba hacerla más pequeña que la boca del cañón. Gracias a eso, la carga era mucho más rápida. Por ahora lo que pido esta vez es hasta aquí. Si el padre me busca, dígale que fui a hacer investigación importante. Como había hecho mosquetes de percusión e incluso cápsulas de percusión, era momento de hacer la pólvora de reserva que iría dentro. Lo importante en los mosquetes de percusión era la cápsula de percusión. Por más bien que se hiciera el mosquete, si la cápsula de percusión no explotaba, no se podía encender la pólvora principal. Se necesitaba una sustancia muy sensible que explotara incluso con la fuerza relativamente pequeña del percutor golpeando el detonador. Por supuesto, Rubén conocía esa sustancia y también tenía los materiales preparados. A ver si puedo hacer un poco de fulminato de mercurio, no. El fulminato de mercurio, aparte de su peligrosidad, no era muy difícil de hacer. Primero se oxida mercurio en estado metálico con ácido nítrico para hacer nitrato de mercurio, no. Este proceso tenía que hacerse reaccionando con agua. Cuando se agregaba el nitrato de mercurio así obtenido al etanol, se creaba fulminato de mercurio. Por supuesto, este proceso requería mucha prudencia. Como había riesgo de explosión si la temperatura era alta, trabajó con el máximo cuidado. Fu. Aún así, con esta cantidad no habría problema aunque explote.
El método para evitar que una explosión llevara a un gran accidente era simple. No hacer grandes cantidades de una vez, sino hacer pequeñas cantidades varias veces. Por supuesto, era molesto porque requería mucho trabajo manual, pero era un problema menor comparado con que ocurriera un accidente de explosión. Ahora solo queda filtrar. Cuando terminaba la reacción, el fulminato de mercurio se asentaba en el fondo de la solución en forma de cristales. Primero filtró la solución para separar los cristales de fulminato de mercurio, luego los lavó con agua destilada para eliminar el ácido nítrico residual o impurezas. Lo último que quedaba era el secado. Había métodos de secado natural y secado a baja temperatura, pero por seguridad procedió con secado natural. Así procedió con el secado y creó una pequeña cantidad de fulminato de mercurio. Realmente hago de todo. En tiempos modernos habría sido inmediatamente un criminal por fabricación de pólvora sin licencia, pero ahora era el siglo XVI. Cumpliría un papel importante salvando a Rubén y sus subordinados en las guerras que se acercaban. Si fuera por mí, me gustaría quedarme aquí pacíficamente así. Si no conociera la historia original, habría vivido satisfecho con la situación actual. Pero cuando España decayera, el Caribe se convertiría en el escenario principal de los piratas. Si eso pasa, aquí también se convertirá en un campo de batalla. Aunque tuviera las armas más modernas según los estándares de esta época, si empujaban con números no había respuesta. Para vivir seguro y cómodo en este lugar, tenía que prevenir esas cosas de antemano. Aún así, con mosquetes de percusión será de gran ayuda. Los mosquetes de percusión eran muy resistentes a la humedad, que era la mayor desventaja de los mosquetes de mecha y pedernal. No solo eso, como tenían velocidad de reacción muy rápida comparado con los mosquetes existentes, eran mucho más ventajosos para tiro de precisión. Lo completado estará seguro si lo pongo en recipientes de caucho y lo refrigero. El fulminato de mercurio se podía prevenir de explotar almacenándolo en materiales no metálicos a baja temperatura. Valió la pena el sufrimiento de ir hasta el Amazonas. Por cierto, ¿cuándo podré descansar tranquilo? Aunque solo habían pasado unos días desde que regresó del Amazonas, pronto tenía que partir a México para conocer al virrey de México. Incluso después de conocer al virrey y regresar, tenía que partir a la península, así que disfrutar vacaciones tranquilo era lejano. No espero ni vacaciones. Cuando vaya a la península tengo que ganar mucho dinero, así que también tengo que hacer porcelana china y cosméticos. Después de ir al virreinato de México, tenía que partir inmediatamente a la península. El objetivo principal era la batalla de Lepanto, pero ya que iba, planeaba ganar mucho dinero también. Ante la ola de tareas que no parecía tener fin, Rubén sin darse cuenta extrañaba el regazo de su madre. Rubén guardó el recipiente de caucho que contenía fulminato de mercurio en el refrigerador y fue a buscar a Amand. Abuelo, ya llegué. Amand estaba haciendo ladrillos necesarios para la construcción, como siempre. Las casas de la mayoría de los residentes aún eran viviendas tradicionales nativas. Como planeaba cambiarlas todas a casas de ladrillo, Amand tampoco tenía días de descanso apropiado. Llegaste. ¿No está cansado? ¿Cómo voy a estar cansado haciendo la cosa más divertida del mundo? Tú también debes estar muy ocupado. ¿Qué pasa? Una persona normal se habría desanimado con trabajo que no disminuía por más que lo hiciera, pero definitivamente los artesanos parecían diferentes. Quiero intentar hacer porcelana blanca con un nuevo método. Ante las palabras de Rubén, Amand se sorprendió tanto que inhaló y recién después de un rato respondió. ¿Finalmente vas a hacer porcelana blanca? Así debería ser. ¿Tiene tiempo? Aunque tenga que reducir el tiempo de comer y dormir, tengo que hacerla. Empecemos ahora mismo. Viendo a Amand alegrarse como un niño, se sintió tan mal por no habérselo enseñado antes. Aún así, no fue que no se lo enseñé porque estaba holgazaneando. Como no fue que intencionalmente no se lo dijera, dejó a un lado el sentimiento de culpa y continuó. El método que pensé es mucho más simple que el método existente. ¿En serio? Usando huesos de vaca se puede hacer sin pasar por el proceso de refinar materiales de porcelana blanca. Una de las razones por las que la porcelana china nació en Inglaterra fue para complementar el kaolín de baja calidad de Inglaterra. Por eso se podía omitir el molesto proceso de complementar la alúmina insuficiente. ¿Cómo diablos se hace porcelana blanca usando huesos de vaca?
Primero hay que cocer los huesos de vaca a una temperatura no muy alta. Cuando se cuecen huesos de vaca entre 800 y 1000 grados, se eliminan los componentes de carbono e impurezas y queda fosfato de calcio, K, como componente principal. Este fosfato de calcio era el material clave que creaba la resistencia, translucidez y brillo característicos de la porcelana china. No muy alta temperatura. ¿Exactamente cuánto? Al nivel donde los huesos de vaca no se derritan. Si pasa de 1000 grados, los huesos de vaca comienzan a derretirse gradualmente. Los huesos de vaca se derriten parcialmente formando una superficie transparente y suave como vidrio, también llamada vitrificación, pero si se derretían severamente reducía la resistencia y transparencia de la porcelana china. Si pasaba de 1200 grados, el fosfato de calcio, que era el material clave, se descomponía químicamente. Definitivamente se necesitará experiencia. ¿Qué hay que hacer después de cocer los huesos de vaca? Primero hay que convertir los huesos de vaca cocidos en polvo. A ese polvo de hueso se le llama ceniza de hueso, y pueden hacerlo como hacen otra cerámica mezclándolo con kaolín. ¿Cómo debe ser la proporción de mezcla? Era la parte más importante al hacer porcelana china. Como era artesano, Amand tuvo la duda antes de que Rubén explicara. Mientras más polvo de hueso se ponga, más transparente se vuelve y más fuerte se vuelve el brillo en la superficie. La resistencia y durabilidad también aumentan. Entonces parece que sería bueno poner la mayor cantidad posible de polvo de hueso. Pero si pone mucho polvo de hueso, la contracción o deformación al cocer es severa, así que será difícil trabajar. También existen desventajas después de todo. Investigue las proporciones gradualmente, y hoy solo cozamos huesos. Naturalmente, Rubén tampoco había hecho porcelana china antes. Solo lo sabía en teoría, así que planeaba solo enseñar el proceso de fabricación y dejarlo demás a Amand. Es una lástima hacer solo porcelana china. También debería intentar hacer algunos cosméticos que son productos consumibles. Rubén había gastado una cantidad considerable de dinero explorando y pionereando el nuevo mundo. Aunque había expandido significativamente talleres y granjas, aún era a nivel de autosuficiencia, así que no se ganaba dinero. Planeaba compensar los fondos militares vendiendo porcelana china y cosméticos cuando fuera a la península. Capítulo 84. Mientras Rubén estaba ausente, Padil estaría ganando dinero vendiendo aspirina, y Filaón operando casas de té. Pero la guerra era un devorador de dinero. Especialmente para contratar mercenarios se necesitaba dinero astronómico, así que tenía que ganar tanto dinero como fuera posible. Solo con la porcelana china podría ganar enormemente, pero será difícil vender en grandes cantidades. La cerámica anterior tenía sustitutos como productos comerciales orientales. En contraste, la porcelana china de Rubén no tenía sustitutos, así que podía pedir el precio que quisiera. Pero el mercado que podía comprar esas cosas caras era limitado, y como eran cosas que se podían usar mucho tiempo una vez compradas, era difícil crear demanda continua. Por eso planeaba hacer cosméticos, que eran productos consumibles para compensar esa desventaja. Con los cosméticos tengo confianza otra vez. Como era su especialidad, planeaba hacer cosméticos que arrebatarían el alma de las damas nobles. Primero sacó hierbas secas para hacer aceites esenciales. Aunque tendrán menos fragancia que las flores frescas, esto ya es más que suficiente. Las hierbas que sacó Rubén eran romero y lavanda. El romero y lavanda eran hierbas fáciles de conseguir en Europa y tenían fragancia excelente. Pero no fueron elegidas simplemente por la fragancia. El aceite de romero contenía carnosol, ácido rosmarínico, alcanfor y 1,8, cineol, y el aceite de lavanda contenía linalol y acetato de linalilo, componentes antibacterianos y antivirales. Solo mezclando aceites esenciales se podía obtener no solo fragancia sino también efecto conservante. Con los cosméticos, si hago diferencias en componentes para clasificar usos y hacer que solo puedan comprar en sets, será muy rentable. Incluso en tiempos modernos se aumentaron las ventas de cosméticos de esta manera. Por supuesto, como había diferencias reales en eficacia, no era un método problemático. Primero puso glicerina en 2 botellas grandes y mezcló aceite de romero en una y aceite de lavanda en la otra. Por ahora al principio haré todo al 2% y lanzaré solo la línea de alta gama.
Más adelante, cuando se hiciera popular, planeaba lanzar también una versión económica con solo 1% de aceite esencial añadido. Por supuesto, incluso la del 1% sería versión económica solo entre las clases altas. Como hice la de alta gama, sería triste si no hay una de máxima calidad con funciones especializadas. Aunque se llamara de máxima calidad, no era difícil de hacer. Solo necesitaba agregar pequeñas cantidades de miel, cera de abejas, aceite de oliva y agua de rosas al hidratante que ya había hecho. El hidratante así creado se vendería con diferentes efectos según cada material. Cuando lo venda por primera vez, tendré que explicar diligentemente. Como vendedora de cosméticos planeaba usar a Beatriz en lugar de la condesa. Después de todo, la influencia de Beatriz era más fuerte. Mientras ponía hidratante en botellas de vidrio con empaque de caucho en la entrada, se escuchó la voz de Demba. Amo, es Demba. Como muchos de los experimentos que hacía Rubén producían sustancias tóxicas, solo se podía entrar con permiso. Ah, puedes entrar. Con el permiso de Rubén, Demba entró y dijo. El padre lo busca por el fertilizante necesario para las tierras de cultivo donde sembraremos caña de azúcar. Espera un momento. Ya casi termino, así que terminaré y vamos juntos. Rubén, que pensaba que por fin podría descansar un poco, tenía los días llenos de trabajo. Parecía que hasta ir a conocer al virrey de México viviría ahogado en trabajo. Mientras Rubén pasaba días frenéticos, en la residencia del virrey de México se celebraban reuniones todos los días. Los participantes en las reuniones eran Martín, nombrado virrey en 1568, y los nobles que había traído de la península. El tema de la reunión de hoy era debilitar el poder de las fuerzas existentes que privatizaban a los nativos para usarlos como esclavos. Pero nadie abría la boca. Martín, el virrey que no podía soportar más, abrió la boca. Hablen un poco. Aún así, los nobles permanecían en silencio. No era que ignoraran al virrey. Realmente no se les ocurría ningún buen método. Durante casi 2 años habían hecho todo tipo de esfuerzos, pero fueron insuficientes para romper la alianza de las fuerzas existentes. Finalmente un noble abrió la boca. Las fuerzas existentes no obedecen. Jo, ¿acaso se atreven a desobedecer las órdenes de Su Majestad el Rey? Martín no era comandante de exploración ni provenía de una gran familia noble. Aún así, la razón por la que pudo llegar al puesto tremendo de virrey de México fue porque la Casa Real reconoció su capacidad. La orden que Felipe II le dio a Martín fue detener las atrocidades que las fuerzas existentes cometían contra los nativos. Pero aunque habían pasado casi 2 años desde su nombramiento como virrey, no había logrado resultados dignos. Dicen que obedecerán la orden de liberar a los nativos. Pero que si eso pasa, como tendrán que contratar trabajadores, los impuestos que pueden pagar se reducirán drásticamente. La reducción de impuestos era algo que absolutamente tenía que evitar. La situación financiera actual del Reino de España era literalmente la peor. Martín, que tenía relación estrecha con la Casa Real, conocía esa situación mejor que nadie. Las fuerzas existentes también conocían vagamente la situación, así que no podían rebelarse directamente y hacían tira y afloja usando los impuestos como pretexto. Con tantas minas y granjas, ¿no pueden pagar impuestos solo por dar salarios a los trabajadores? Dicen que si pagan las cantidades prometidas a los inversionistas, realmente no queda nada. Casos como Rubén, que exploraba el Nuevo Mundo con su propia fuerza, eran prácticamente inexistentes. Los que tenían conexiones recibían inversión de la Casa Real o grandes nobles, y los que no podían conseguir eso recibían inversión de varios nobles de escala pequeña y mediana para explorar el Nuevo Mundo. Y cuando la exploración tenía éxito, los inversionistas se llevaban una parte determinada de las ganancias del Nuevo Mundo. Los resultados de la investigación anterior no decían que les quedarían ganancias incluso distribuyendo beneficios y dando salarios. Sería así si trabajaran diligentemente, pero si implementamos el sistema de Su Alteza el Virrey, parece que todos dejarían de trabajar con la excusa de conseguir trabajadores. ¿No hay ningún dueño de mina o granja que me apoye? No. El Virreinato de México ya había pasado por la situación de rebelión que ocurrió en el Virreinato de Perú. El problema era que los nobles que ganaron poder suprimiendo la rebelión se habían consolidado. Los impuestos que pagaban eran el 20% del dinero que ganaban.
Si hacían huelga, naturalmente no habría ingresos y tampoco impuestos que pagar. Pero tampoco se podía castigar por la razón de dejar de trabajar. Como no había solución clara, el silencio se extendía por la sala de reuniones cuando se escuchó una voz desde afuera. Su Alteza el Virrey. Llegó una carta de la gobernación de Santo Domingo. Díganle que entre. Al menos el gobernador de Santo Domingo era uno de los pocos que obedecía bien sus órdenes. Tenía curiosidad por qué razón había enviado una carta. Un hombre de mediana edad entró a la sala de reuniones. Saludo a Su Alteza el Virrey. Adelante. Aún falta un mes para el reporte regular, ¿qué pasa? Vine por el comandante de exploración Rubén que está explorando la Española nuevamente. ¿Rubén? Para Martín era un nombre que escuchaba por primera vez. Y tenía razón, porque cuando Rubén comenzó a destacar en serio en la península, él ya estaba en el Nuevo Mundo como virrey de México. Sí. Los detalles están escritos en la carta del señor gobernador. Martín, que leyó la carta, preguntó como si fuera curioso. ¿Ya desarrolló una ciudad aunque no ha pasado mucho desde que comenzó la exploración? Sí. Como parece tener buen capital, está comprando materiales de desarrollo a gran escala. ¿En serio? ¿Quién invirtió? Incluso las grandes compañías comerciales no exploraban el Nuevo Mundo sin inversionistas. Por más grande que fuera una compañía comercial, si la expedición desaparecía, recibía un golpe que podía hacer tambalear la compañía. Además, como Rubén era un nombre que nunca había escuchado, pensó que habría recibido ayuda de inversionistas. Dicen que organizó la expedición solo con el capital del propio Rubén, sin inversionistas. Eso, es posible. Nosotros también lo encontramos extraño y verificamos el permiso de exploración, pero era un hecho claro. ¿Está seguro? Sí. Examiné minuciosamente el permiso de exploración. Rubén era alguien que nunca había escuchado. No pensaba que tal persona hubiera realizado solo una exploración que costaría al menos cientos de miles de escudos. Martín estaba convencido de que detrás de Rubén estaba la Casa Real. Porque la única entidad que podía manipular los permisos de exploración emitidos por la Casa Real era la Casa Real misma. ¿Quiere conocerme para recibir permiso oficial de ciudad? Sí, así es. Si Su Alteza el Virrey lo permite, dice que quiere conocerlo lo más pronto posible. Para transmitir estas palabras al virrey, Giordano había entregado una cantidad considerable de dinero por debajo de la mesa. ¿En serio? Tráiganlo lo más cortésmente posible. ¿Perdón? Ah, sí. Entendido. El mensajero se confundió porque el virrey usó la expresión cortésmente. ¿No lo habrán incomodado o algo así? No. Procedimos según los procedimientos legales. Primero respondió y luego el mensajero se preguntaba si había hecho algo que molestara a Rubén. Bien hecho. Tráiganlo lo más rápido posible. Su Majestad comprendió la situación del Nuevo Mundo y envió refuerzos. Rubén no era de una familia noble ni estaba atado a las fuerzas existentes. Martín estaba convencido de que era alguien que Felipe II había enviado para ayudarlo. Rubén trabajó sin descanso durante casi 2 meses incluso después de regresar del Amazonas. Aunque Rubén también era humano y estaba cansado, ver la ciudad desarrollarse día a día lo llenaba más de orgullo que de fatiga. Hoy era el día de prueba de operación del mosquete de percusión con cañón paradoja que Kwame había completado. Ahora retrocedan. Si había problemas con el cañón paradoja, la bala podría explotar y salir disparada en todas direcciones, así que primero planeaba disparar remotamente. No era una técnica particularmente avanzada, simplemente era un experimento donde fijaba el mosquete y tiraba del gatillo con una cuerda desde lejos. ¡Pum! El disparo en sí fue exitoso. Oh, muy bien. Ahora hagamos tiro real. Como no había sido tiro de precisión, no se podía confirmar directamente si el poder había aumentado. Planeaba hacer tiro poniendo el objetivo 20 metros más atrás que el alcance efectivo sin el cañón paradoja. Demba, por favor. Entendido. Pum. Con el olor acre de la pólvora, el tiro procedió exitosamente. Rubén se acercó a Demba y le preguntó su impresión. ¿Cómo estuvo? ¿Hubo algo extraño? ¿La vista incómoda, o la postura se volvió extraña? Parece que no hay gran diferencia con el mosquete existente. ¡Qué bueno!
Hablemos mientras verificamos el objetivo. Poco después, Rubén verificó el objetivo que trajo el esclavo y preguntó. ¿Realmente apuntaste aquí? Apunté un poco abajo, pero esto también parece no tener gran diferencia con el mosquete que usaba antes. Apunté a un lugar más lejano que antes, pero con precisión similar, definitivamente parece tener efecto. Ante las palabras de Demba, Rubén aplaudió y le dijo a Kwame. Increíble. Muy bien hecho. Gracias, amo. Por ahora enseña a los de abajo cómo hacer cañones paradoja, y también intentemos el trabajo de poner estrías en todo el cañón. Haré mi mejor esfuerzo. Mientras Rubén elogiaba a Kwame, Giordano se acercó desde lejos. ¿Podría interrumpir un momento? Ah, ¿qué pasa, padre? El señor gobernador de Santo Domingo envió una carta. Rubén recibió la carta de Giordano y la leyó inmediatamente. Era contenido sobre que el virrey de México había permitido el encuentro. No me dejan descansar apropiadamente. Como se había fijado el itinerario, no podía quedarse descansando tranquilamente. Dicen que Su Alteza el Virrey de México permitió la audiencia. ¡Qué bueno! Si completaba exitosamente la exploración, Felipe II enviaría una orden al Virrey de México para nombrar a Rubén como gobernador. Ese era el acuerdo desde el principio. Pero incluso antes de completar la exploración, si el Virrey de México lo nombraba gobernador, podría convertirse en gobernador independientemente del éxito de la exploración. Por supuesto, aún solo tenía una pequeña ciudad, así que era un poco difícil ser nombrado gobernador inmediatamente. Aún así, podía conseguir ser nombrado como administrador del asentamiento que Rubén había pionereado, Lopel. Tendré que ausentarme otra vez. Te encargo el manejo mientras no esté. Ya estoy acostumbrado a esto, así que no se preocupe. ¿Cuándo planea partir? Hoy prepararé algunos regalos para llevar a Su Alteza el Virrey, y planeo partir mañana por la mañana. Después de encargar el trabajo a Giordano, Rubén planeaba repasar cuidadosamente sus recuerdos sobre Martín, el Virrey de México. Capítulo 85. Como el pequeño galeón aún no estaba terminado, Rubén se dirigió al Virreinato de México liderando el gran galeón de clase 800 toneladas. Primero cruzó el Caribe para desembarcar en Veracruz, luego se trasladó por tierra hasta Ciudad de México donde estaba el virreinato. Como no era una exploración como cuando fue al Amazonas, el equipaje era modesto. Además, Rubén había experimentado todo tipo de sufrimientos explorando el Amazonas, así que este nivel de viaje no era particularmente difícil. Ha trabajado duro, señor Rubén. Nosotros regresaremos ahora de Veracruz. Como tenía la carta del virrey, el administrador de Veracruz le proporcionó soldados para que pudiera venir cómodamente sin perderse. Han trabajado mucho durante este tiempo. No es mucho, pero cuando vayan a Veracruz tomen una copa con los soldados. Como era cultura natural dar propinas por el trabajo, el comandante agradeció y la recibió inmediatamente. Gracias por su consideración. Si viene a Veracruz, búsquenos cuando guste. Rubén despidió a los soldados y se dirigió con su grupo hacia la plaza de Ciudad de México. Definitivamente tiene más vitalidad que la región de Perú. No era que el Virreinato de México tuviera más holgura económica que el Virreinato de Perú. Esto era posible porque el virrey Martín había implementado políticas para los nativos. En los registros no aparecía ni siquiera de qué familia era el virrey Martín. Era una sección que mostraba que había sido nombrado virrey no por el poder de su familia, sino por su relación con Felipe II y la Casa Real Española. Pero quedaban registros considerables de las políticas que había implementado para los nativos. Podremos hablar bien. Rubén revisó el plan que había establecido mientras entraba al palacio del virrey. Como ya había enviado una carta anunciando su visita, el virrey recibió calurosamente a Rubén. Rubén Kruger saluda a Su Alteza el Virrey. Ante el saludo de Rubén, Martín respondió con una sonrisa cálida. Has tenido dificultades viniendo desde lejos. Primero siéntate. Esta era la personalidad original de Martín, y como pensaba que Rubén era el refuerzo enviado por Felipe II, su expresión al tratarlo era aún más brillante. Según escuché del gobernador de Santo Domingo, ¿estás explorando el oeste de la Española? Así es. Ahora estoy desarrollando un asentamiento antes de comenzar una exploración a gran escala. Como era de esperarse, la perspicacia de Su Majestad el Rey es excelente.
Como no hay tiempo, vayamos directo al grano. Sí, Su Alteza. La ciudad que pioneé esta vez la llamé Lopel tomando el nombre de mi padre, y me gustaría que me diera permiso como ciudad oficial. Jejeje. No necesitas ser tan cuidadoso. Estoy siendo leal a Su Majestad el Rey. Interrogación de cierre. ¿De qué habla de repente? ¿Me está tanteando? Rubén no entendía lo que decía Martín, pero sin mostrarse confundido respondió. Yo también estoy siendo leal a Su Majestad el Rey. Ja ja ja. Su Majestad el Rey envió a alguien muy cuidadoso. Todos salgan. Ante las palabras de Martín, los que estaban en la sala de audiencias se despidieron ligeramente y salieron. Cuando solo quedaron Rubén y Martín en la sala de audiencias, Martín abrió la boca. Ahora que estamos solos, dime honestamente la misión secreta de Su Majestad el Rey. ¿Perdón? Aunque vine a explorar el nuevo mundo con el permiso de Su Majestad el Rey, no recibí ninguna misión secreta. ¿Qué? ¿Su Majestad no te dijo que me ayudaras o algo así? No, así es. Felipe II no solo no había dicho que ayudara a Martín, ni siquiera lo había mencionado. ¿Entonces no recibiste inversión de Su Majestad el Rey o la Casa Real? La exploración la realicé únicamente con mi capital. ¿Solo con tu capital? ¿Acaso eres hijo bastardo de algún gran noble? La duda de Martín era natural. La apariencia de Rubén era de apenas unos 20 años, por mucho que se exagerara. Era demasiado joven para ganar cientos de miles de escudos con su propia fuerza. Mi difunto padre se dedicaba al comercio siendo plebeyo, y mi madre era de una familia noble de bajo rango. Si se dedicaba al comercio, ¿acaso lideraba una gran compañía comercial? No. Lamentablemente murió de enfermedad antes de poder crear su propia compañía. Entonces, ¿de dónde conseguiste el dinero necesario para la exploración? Con el sentido común de Martín era imposible de entender. Lo gané haciendo perfumes, cerámica y aspirina, que es una medicina buena para el dolor. ¡Jo, increíble! Eras un alquimista. Y muy hábil además. Es demasiado elogio. ¿Cómo fue que llegaste al Nuevo Mundo? La mayoría de los que vinieron al Nuevo Mundo vinieron para ganar dinero. Los que ya habían tenido éxito en la península a lo sumo invertían en esas personas, pero prácticamente nunca venían directamente. Cruzar el Atlántico en sí era bastante peligroso. Por eso el caso de Rubén se sentía aún más extraño. ¿Por qué habría venido al Nuevo Mundo un alquimista joven que había ganado cientos de miles de escudos por su cuenta? Escuché que había muchos en el Nuevo Mundo que no habían recibido la gracia del Señor, así que vine para evangelizar. Por supuesto, tampoco es que no tenga intención de ganar dinero a través de la exploración. Jejeje, realmente devoto y honesto. ¿Es cierto que no hay nobles o compañías que hayan invertido en ti? Sí, así es. No soy tan tonto como para mentir a Su Alteza el Virrey. La cabeza del virrey comenzó a funcionar rápidamente. Aunque Rubén no era el refuerzo enviado por Felipe II, si no estaba enredado con las fuerzas existentes, era suficiente para unir fuerzas. Como había reunido gran dinero a una edad joven de menos de 20 años, su habilidad era indudable. ¿Entonces no tienes intención de ayudarme? ¿Ayudar? Si da órdenes, las obedeceré. En la historia original, Martín permanecería como virrey de México durante 10 años más. Incluso después de eso, sería nombrado virrey de Perú al reconocerse su mérito de detener las atrocidades de los masacradores y evangelizar a los nativos. Aunque él no lo sugiriera primero, Rubén había planeado varias estrategias para acompañar a Martín. Honestamente hablando, aunque me ayudes ahora, no puedo hacer algo grande por ti. Si no cumpligo las órdenes de Su Majestad, podría ser enviado de vuelta a la patria mañana mismo. Como estaba registrado en la historia, Martín era una persona honesta. Cierto, originalmente ni siquiera el día siguiente es seguro en los asuntos humanos. Pero Rubén conocía su futuro. Además, si él lo ayudaba, podría lograr mayores méritos que en la historia original. Mientras yo esté establecido en la Española, soy súbdito de Su Alteza el Virrey. Mi respuesta no cambia. Martín había lidiado durante 2 años con las fuerzas existentes de México. Al escuchar la respuesta de Rubén, estaba al borde de las lágrimas de emoción. Jajaja, aunque sean solo palabras, gracias. Por ahora te contaré la situación del Virreinato de México y las cosas que hay que hacer. Escucharé atentamente.
La situación del Virreinato de México no era muy diferente de lo que sabía Rubén. Martín tenía que liberar a los esclavos nativos para incorporarlos como residentes del Virreinato de México, y las fuerzas existentes se negaban rotundamente porque no querían que les quitaran los esclavos. Y los nativos sufrían en medio de la lucha de poder entre la gente de Felipe II y las fuerzas existentes. También había hechos que Rubén conoció por primera vez con la explicación de Martín. El virrey Martín no solo por las órdenes de Felipe II, sino que verdaderamente se compadecía de los nativos. Cierto. También había personas así, por eso el Nuevo Mundo pudo mantenerse. Al terminar la explicación, Martín preguntó. ¿Tú también usas nativos como esclavos? Superficialmente son esclavos, pero los trato igual que a los niños que traje de la península. ¿Los tratas igual? ¿Los de la península no se rebelan? Como todos sufrimos juntos cruzando el Atlántico, todos siguen bien mi control. Precisamente era algo posible porque existía el punto de apoyo llamado Rubén. Rubén también sabía ese hecho, pero como era difícil explicarlo, se las arregló vagamente. Jejeje. Aunque sea a nivel de ciudad pequeña, no pensé que eso fuera posible. Es demasiado elogio. Entiendo que Su Alteza el Virrey también está implementando políticas para los nativos. Ante las palabras de Rubén, el virrey de Perú suspiró y respondió. Fu. En apariencia puede parecer así. Pero las políticas realmente importantes no se pueden ejecutar por la resistencia. ¿Quiere decir que los administradores existentes rechazan las órdenes de Su Alteza el Virrey? Como conocía la historia original, sabía la situación en que se encontraba Martín, pero actuó sorprendido y preguntó. De hecho, puedo suprimir su resistencia por la fuerza. Pero si eso pasa, las minas y granjas que operaban no funcionarán apropiadamente. El Virreinato de México era un lugar al que era más fácil que llegara el ejército principal español comparado con el Virreinato de Perú. Gracias a eso, casi no ocurrían rebeliones directas, pero presionaban al virrey usando huelgas colectivas como arma. Pero no se podían confiscar las minas o granjas. Porque las minas y granjas no eran simplemente de individuos, sino propiedad conjunta de numerosos inversionistas incluyendo grandes nobles. Ah, entonces se reducirían los impuestos a enviar a la patria. Así es. Si eso pasa, sería cometer una gran deslealtad a Su Majestad el Rey, así que no puedo hacer esto ni aquello. Actualmente España estaba en una situación de estar ahogada en deudas. Si incluso los impuestos enviados desde el Nuevo Mundo se reducían, no sería extraño que quebrara inmediatamente. De hecho, en la historia original solicitó bancarrota nacional 5 años después. Martín, que tenía relación profunda con Felipe II y la Casa Real Española, no podía no saber este hecho. Si es ese problema, creo que puedo ayudarlo. ¿En serio? Si me ayudas, te recompensaré en la medida que pueda. Primero presentaré la solución antes de decir lo que quiero. Oh, ¿tienes algún plan? Rubén organizó sus pensamientos por un momento y respondió. Si Su Alteza el Virrey fuerza su política, las fuerzas existentes harán huelga en resistencia a la nueva política, y el problema es que por esto se reducirán los impuestos a enviar a la patria, ¿verdad? Así es. Es simple. Dígales que hagan huelga. Durante ese tiempo, yo pagaré los impuestos faltantes en su lugar. Ellos no hacían negocios con su propio capital como Rubén, así que no podían estar en huelga para siempre. Si el capital no circulaba, estaban destinados a colapsar sin falta. El período que podían resistir era máximo 2 años. Rubén tenía confianza en poder cubrir suficientemente los impuestos durante 2 años. ¿Qué? ¿Sabes cuánto dinero es eso? El quinto real de un año serían aproximadamente 2 millones de escudos, ¿no? Como no será que no se puedan recolectar impuestos para nada, serían unos 1 millón de escudos cada año. ¿Dices eso sabiendo eso? Por ahora es difícil, pero si me da un año puedo conseguirlo. Jejeje, por más hábil que seas, ¿puedes conseguir 2 millones de escudos en 2 años? El tiempo que me tomó conseguir el costo de organizar la expedición tampoco fue ni 2 años completos. De hecho, si hubiera pensado solo en conseguir dinero, podría haberlo terminado mucho más rápido. También se consumió tiempo considerable buscando artesanos y mano de obra. Eso es realmente un logro increíble, pero, este asunto será de nivel diferente a conseguir fondos para la expedición.
Por supuesto que lo sé. Pero ahora tengo infraestructura básica. Tengo confianza en ganar mucho más rápido que cuando empecé de la nada. Honestamente no podía confiar completamente en Rubén, pero no había otra manera. Bien, confiaré en ti. Si me ayudas, ¿qué debo hacer por ti? ¿Está bien si devuelvo los impuestos que pagues en mi lugar con intereses? Rubén hizo cálculos en su cabeza y luego dijo. No tiene que darme dinero. En su lugar, separe la Española en oeste y este, y mientras su Alteza esté como virrey, nómbreme gobernador del oeste de la Española. Con los estándares actuales, el oeste de la Española era un tamaño enorme que incluía no solo el moderno Haití sino también una cantidad considerable del territorio de la República Dominicana. Era un lugar donde, con tiempo suficiente, se podía desarrollar fuerza suficiente para luchar incluso contra el Imperio Otomano, Inglaterra o Francia. Si me hago cargo del gobernador de la región oeste, puedo monopolizar completamente tanto recursos subterráneos como granjas. Para obtener tal oportunidad, pagar impuestos de 2 años en lugar de otros es precio de caramelo. Originalmente en las condiciones de exploración estaba incluida la garantía de gobernador durante 10 años, pero era solo para la región que pioneó Rubén. Pero si el virrey Martín lo ayudaba, podía tragarse completamente todo el oeste de la Española. Rubén esperó la respuesta de Martín con expresión tensa. Fin del capítulo 85.